Qué bueno poder estar juntos. ¿Cómo están? Le voy a dar una last chance. ¿Cómo está? Otra vez. ¿Cómo está? Qué bueno verlos a todos. Muy bien, vamos acomodándonos. Si les parece, bajar el teléfono. Vamos a entrar de lleno en la palabra. El día sábado tuvimos una reunión muy fuerte, espiritualmente hablando. El Señor nos ministró de una manera muy poderosa, muy poderosa. Creo que sucedieron muchas cosas el sábado. Sucedieron muchas cosas en cuanto a lo que tiene que ver con la vida del Señor, manifestándose, dando testimonio en las personas. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Y quedó en mi corazón esta cuestión que tiene que ver con que no tenemos otra cosa para ver que no sea al Señor. Entonces a mí me gustaría, por favor, que ustedes digan esto conmigo: no tengo otra cosa para ver. Dígalo así con un poquito más de ganas. Diga: no tengo otra cosa para ver que no sea el Señor. Y saben que pienso que cada vez que nosotros nos reunimos, reunirnos, congregarnos en su nombre, habilita la posibilidad de que nosotros aprendamos a verlo a Él. Por eso no podemos subestimar lo que esto significa. No podemos subestimar lo que significa congregarnos. No podemos subestimar lo que significa prestar atención. No podemos subestimar lo que significa aprender y querer aprender, porque esa es la manera en la que nosotros lo vemos a Él. Le confieso que todos estos días, esto fue mi oración. Mi oración fue: Señor, cuando solo te quiero ver tu persona, porque cuando te veo, a mí no me interesa más nada. Y todo lo que me interesa tiene un solo propósito: que colabore para cumplir la asignación que me diste en la tierra. Y esa oración de alguna forma me confronta, y mucho, porque me doy cuenta la cantidad de cosas que perseguimos. Y muchas de las cosas que nosotros perseguimos no tienen que ver con el propósito de Dios, sino tienen que ver con nosotros. Y empiezo a ver qué es lo que nos separa, qué es lo que nos diferencia. ¿Nos diferencia nuestra condición social? No. ¿Nos diferencian los problemas? No. ¿Nos diferencia que alguno tiene estudios universitarios y otro no pudo haber terminado la primaria? No. ¿Nos diferencia el barrio en el que vivimos, la casa en la que vivimos? No. Nos diferencia, nada de lo natural nos diferencia, porque en la familia de la fe no existen tales diferencias. Lo que a nosotros nos diferencia, nos distancia y nos separa son nuestros intereses. Algunos de nosotros tenemos el interés de querer conocerlo a Él y no nos interesa otra cosa. Y otros, por madurez, no por maldad, solo el interés que tienen es que Dios haga cosas a su favor. Pero cuando nosotros vamos madurando, nosotros sabemos que dependemos de Dios para que Dios haga cosas a nuestro favor, porque somos personas que estamos limitados en muchas cosas y necesitamos la provisión de Dios para poder lograr lo que tengamos que lograr. Pero a medida que nosotros vamos conociendo al Señor, lo que va pasando es que nuestro corazón va cambiando, nuestros intereses van cambiando, nuestros deseos van cambiando, y entonces empieza a haber una confrontación internamente. Y hay ciertas conversaciones que ya no podemos tener más, ya no queremos tener más. Hay conversaciones, por ejemplo, con las personas que, no hablo, por supuesto, los que puedan estar por primera vez o hace poco tiempo en el camino de Dios, pero hay personas que, hay conversaciones con personas de años que ya uno no las quiere tener más. Porque no terminamos viendo al Señor juntos, sino que nos terminamos alejando del Señor. Solo quiero por un momento que usted y yo analicemos nuestros últimos conflictos. La mayoría de ellos no tienen que ver por cómo nosotros vamos a dar a conocer al Señor o cómo lo estamos dando a conocer, sino que la mayoría de nuestros conflictos tienen que ver con nosotros. Y Dios está a un costado. Entonces,
sin duda alguna, cuando lo comenzamos a ver a Él, hay algo en nuestro interior que pasa que ya no nos interesa ver absolutamente nada que nos confirme nada en nosotros. Quiero ir tranquilo con esto porque quiero que lo escuchen, por favor. No necesito la validación de una persona para saber quién soy para Dios. Porque en mi tiempo de oración puedo descubrir lo que Cristo hizo por mí. No necesito que alguien venga, reconozca y diga, Él es tal o cual cosa. Por supuesto que sí me interesa lo que las personas opinan, pero también me interesa ver el fundamento de su opinión. Por supuesto que a mí me interesa que las personas no se sientan disgustadas conmigo, pero también necesito evaluar la fuente de su disgusto. A veces la fuente de su disgusto no es por el mal testimonio de uno o del otro, sino porque uno de los dos no está dedicando tiempo a contemplar al Señor. Así que podemos evitar ciertas discusiones, ciertas recriminaciones de ambos lados, tanto de un pastor a la gente, de la gente a un pastor, de un hermano al otro, de un líder al otro, lo que fuera, porque cuando nosotros dedicamos el tiempo a verlo a Él, hay un montón de cosas que empezamos a mirarnos a un espejo y darnos cuenta que tuvimos 1000 oportunidades, pero nosotros no la aprovechamos. Que tuvimos 1000 predicaciones, pero nosotros estuviéramos como si nunca nos hubieran hablado. Que tuvimos 1000 momentos con Dios, digo 1000, ¿no? ¿Se entiende? Que tuvimos 1000 momentos con Dios, pero no fueron lo suficientemente para perforar un corazón que está atrapado en una situación y no sale de ahí. Entonces, lo que no hace el Espíritu Santo en tu interior, ¿cómo lo puede hacer una persona? Nosotros necesitamos rendir todos nuestros niveles internos de pensamiento. Necesitamos tener la humildad para poner a los pies del Señor todo lo que pensamos, lo que creemos, para poder lograr verlo y que Él transforme nuestra manera de ver las cosas y evaluar las cosas como Él las está viendo. Por ejemplo, ¿qué piensa Dios de tu familia? No importa qué piensa otra persona, te pregunto, ¿qué piensa Dios de tu familia? ¿Qué piensa Dios de mi familia? Ahora voy a reformular la pregunta. ¿Qué piensa Dios de tu función y de mi función en mi familia y en tu familia? ¿Qué piensa Dios de tu posición como esposo, como esposa, como padre? ¿Qué está opinando Dios de tu función como hijo? ¿Qué está opinando Dios de tu función como esposa? ¿Qué está opinando Dios de tu función como hombre, como mujer? ¿Qué es lo que está opinando Dios? Porque en realidad nosotros, ¿saben para qué vivimos? Esto les voy a contar una intimidad. El día sábado, cuando estábamos abrazándonos y disfrutando del Señor junto con el pastor Joel, al saludarnos al final, le comentaba a Ceci que la palabra que recibí para compartir con él en su oído, y lo puedo decir ahora, pero en su oído fue: nunca nos olvidemos. Yo me incluí en eso, no fue para él, es para los dos. Le decía a él en su oído mientras nos estábamos abrazando: nunca nos olvidemos que nosotros vivimos para una sola frase. No vivimos para éxitos, vivimos para una sola frase, vivimos para esta frase: bien has hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No vivimos para la opinión de la gente, vivimos para esa frase. Si yo gano la tierra y llego al cielo y no escucho esa frase, todo lo que hice en la tierra no tuvo sentido. Si yo congrego 45 años y llego al cielo y no puedo escuchar esa frase, no tiene sentido. Si yo hago campañas evangelísticas y gano miles de personas para Cristo, pero yo llego al cielo y no escucho esa frase, no tiene sentido. No tiene sentido nada. No tiene sentido la vida. Así que algunos, cuando dicen mi vida no tiene sentido, en realidad lo tiene cuando usted pone esa frase en su mente y dice: yo vivo para esto. ¿Para qué vivo? ¿Vieron cuando las personas dicen: yo no sé para qué vivo? Ore por mí, pastor. La verdad, no sé para qué vivo. Mire, ¿me presta atención? Usted vive para esa frase. Usted no tiene que escuchar otra cosa que esa frase. Esa frase es la clave
de su propósito en la tierra. Y tome esa frase que le acabo de decir y evalúe su vida, no evalúe la vida de otro, evalúe su vida, mire su comportamiento. No importa, sabemos, nosotros somos expertos en ver nuestros errores, pero no evalúe los errores de la culpa, ni estoy pidiéndote que veamos los errores. Quiero solo que evaluemos desde esa frase. Si yo hoy tuviera que irme con Dios, la frase que escucharía cuando entraría a ese reino maravilloso sería: bien has hecho, buen siervo y fiel. Esa frase no se la dijo al que estaba al lado de la cruz. Al que estaba al lado de la cruz lo salvó. Pero el que estaba al lado de la cruz no conocía de propósito. El que estaba al lado de la cruz no compartió un miércoles, un sábado. El que estaba al lado de la cruz no compartió la familia de la fe. Ese hombre estaba al lado de la cruz, ese hombre lo reconoció ahí y el poder de la salvación vino sobre él y le dijo: te digo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Me escucha? Ahora, yo no vivo para otra cosa. Yo no vivo para tener la iglesia más grande de Chascomús. Yo no vivo para competir con otros ministerios. Yo no vivo para que usted diezme. Yo no vivo para que usted cumpla la promesa de que cuando cobre el juicio me va a dar una ofrenda especial. Yo no vivo para llegar a una plataforma, a un escenario. Tampoco vivo para viajar a un país. Ni tampoco vivo para estar acá y que la gente me reconozca. Vivo para esa frase. Y esa frase es mi oración de todos los días. Señor, va a llegar un día que yo necesito escuchar esa frase. Esa frase incluye todo. Esa frase incluye mi paternidad con mis hijas. Esa frase incluye el pastorado con ustedes y con todas las personas que pastoreamos y las iglesias que pastoreamos. Esa frase incluye la asignación, las salidas, si Dios me dio esa oportunidad, el salir a predicar, el compartir. Esa frase incluye el ser discípulo, el cómo honré a quien considero nuestros pastores que tenemos hoy. Esa frase incluye en la asignación de cada día, en mi casa. Esa frase incluye todo lo que soy. Cuando Dios le dice a una persona: bien has hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese poco es la vida completa. Lo que pasa es que tus años y mis años son pocos frente a la eternidad. Lo mucho no es lo mucho en la tierra. Lo mucho es la abundancia de la vida que tenemos en Él. Entonces yo vivo para esa frase. Y frente a esa frase necesito aprender a vivir. Frente a esa frase tengo que aprender a verlo a Él. La pregunta es, porque tal vez algunos no lo comprenden, ni tampoco creo que yo lo comprenda como lo tengo que comprender, pero me atrevo a hacer esta pregunta. ¿Qué significa? Estamos hablando de que tenemos que aprender a ver a Dios. ¿Qué significa ver a Dios? Bueno, nos estamos refiriendo a verlo de manera espiritual. Es decir, este tipo de vista no tiene que ver con el aspecto de los sentidos naturales, sino con la vista espiritual que el Espíritu Santo desarrolla iluminándonos el entendimiento. Y ahora vuelvo al comienzo. Cuando congrego, cuando soy parte de la familia de la fe, cuando disfruto la reunión, lo que está pasando en mí es que el Espíritu Santo me está iluminando el entendimiento. Y al iluminarme el entendimiento, lo que está pasando en mí es que yo comienzo a verlo a Él en todo. Empiezo a verlo a Él en mis hermanos. Empiezo a verlo a Él en mi matrimonio. Yo debo confesar que el 80% de mi vida matrimonial, en los 20 años que nosotros tenemos de casado, vamos para 21, en los 21 años que tenemos de casado, el 80% de estos 21 años yo he visto a mi esposa como mi esposa. No he visto a Cristo en mi esposa. No he aprendido a ver a Cristo en mi esposa. También he visto a la iglesia como la iglesia, a los hermanos como los hermanos. ¿Por qué? Porque no vi a Cristo en los hermanos, no vi a Cristo en la iglesia, no vi a Cristo en mis hijos, lo vi como mis hijos. Entonces yo conozco las debilidades de mis hijas, conozco las debilidades de la iglesia, conozco mis debilidades, conozco las debilidades de José, conozco las debilidades de Benja, pero el desafío no es conocer las debilidades que están a flor de piel,
sino el desafío es conocer lo que Cristo conoce de ellos, por lo cual Cristo nos llamó. ¿Por qué Dios me dio la esposa que me dio? Al principio no tenía sentido. Al principio el amor de mi vida. Hoy sigue siendo el amor de mi vida. Al principio lo que aparentemente parece un enamoramiento, pero después cuando nos vamos acomodando, cuando vienen los hijos, la razón por la cual yo tengo que comprender por qué estoy casado con la persona que estoy casado es Cristo. Él le da sentido. ¿Por qué vinieron mis hijas? ¿Por qué llegó usted? ¿Por qué llegamos a este punto de pastorear esta congregación, de estos hermanos que están acá y muchos más hermanos que tal vez usted no imagina que pastoreamos? ¿Cuál es la razón? Así que necesito desarrollar esta vista espiritual para poder verlo a Él. ¿Para qué? Para no echar a perder lo que hoy está en tus manos. Abrazá a tu hermano y decirle un segundo: toda tu familia, toda tu vida, así, toda tu vida se va como aceite entre los dedos. No la vas a poder detener si no ves como Cristo ve. Nosotros vamos viendo más claro a medida que vamos entendiendo. Entonces, ¿me escucha? ¿Qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo en primera instancia? Nosotros tenemos que invertir tiempo en conocerlo. No lo estamos haciendo. Pero no por maldad, sino porque no lo estamos haciendo. Pero porque no estamos entendiendo para qué. O sea, usted y yo debemos comprender que a medida que lo vamos entendiendo a Él, vamos entendiendo todo alrededor. ¿Sabe que una persona no puede perdonar si no logra entender quién es Dios? Porque cuando uno logra entender quién es Dios, entonces entiende por qué tiene que perdonar. ¿Sabe que una persona no tiene sentido ni razón de levantarse de una depresión después de los golpes de la vida? ¿Por qué? Porque no entiende quién es Dios. Al no entender quién es Dios, tampoco puede entender por qué Dios lo mantiene con vida. Entonces la vida se le convierte en algo pesado para vivir. Ya no quiere vivir. Y entonces por eso los pensamientos de muerte aparecen en la mente. Pero cuando lo veo a Él, empiezo a ver las cosas como Él la ve. La gente que no conoce de la fe, ni del evangelio, ni de la palabra, lo que piensa es que la gente viene a la iglesia porque está mal y entonces le ayudan un poquito para que esté bien. Eso es lo que la gente opina, pero la Escritura no habla de eso. La Escritura habla de que nadie llega a Dios si Él no lo trae. Así que usted está sentado acá y tal vez mañana no vuelva y no quiera saber nunca más nada, pero usted no llegó acá porque usted quiso. Usted llegó acá porque Él lo trajo. Y eso ya deja una responsabilidad. Pues yo mañana digo, no vengo más. No me interesa, no me gusta. A mí me encanta otra religión, no me interesa la religión. El punto es que Dios fue el que me permitió llegar. Y cuando Dios me permite llegar, me está abriendo la oportunidad de poder renovar mi entendimiento de cómo estoy viendo la vida. ¿Para qué? Para poder conocerlo más. Los ojos espirituales que necesitamos para lograr ver a Cristo se refiere al entendimiento que tenemos. Por eso hay personas que nunca lo logran ver. Lo aman, van a ser salvos, pero solo ven lo que ellos necesitan temporalmente. Solo ven lo que les falta. Viven por eso. Viven hasta por el reconocimiento. Viven para ser reconocidos. Viven para ser valorados. ¿Saben por qué? Porque tienen ausencia de conocimiento de quién es Él. Viven para que la gente los vea. Hacen cosas para que la gente los vea. ¿Sabe por qué? Porque no experimentaron la frase que dijimos el miércoles pasado, que recuperamos el sábado y que la voy a decir ahora. Cristo es suficiente. Siempre hay algo lindo en nuestro interior o para nuestro orgullo, que alguien diga, che, gracias por tu pastorado. Gracias por las palabras que nos predicaste. Hay como algo que eso acaricia un poco el orgullo. Ahora, si yo no puedo vivir sin eso, entonces es porque no puedo vivir, es porque estoy viviendo sin Cristo. Y necesito el reconocimiento de las personas para sentirme afirmado. Cuando lo veo a Él, entonces tengo un acceso a un entendimiento espiritual que me permite tener una identidad saludable. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Está espectacular el sonido. Solo un poquitito más, pero está espectacular. Si ves que se arruina, entonces volvé como está.
Efesios capítulo 1, versículo 18 dice: pido que Dios les ilumine la mente. Mire qué tremendo, lo van a tener en pantalla. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza. Fíjese, lea conmigo por favor esta palabra. No quisiera que se distraiga nadie. Mire la precisión quirúrgica del apóstol Pablo para presentar un tema. Miren, dicen: pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, o sea, a nosotros, y cuán grande y sin límite es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. ¿Dónde inicia todo? En la iluminación de tu entendimiento. Así que resulta que sos el hombre y la mujer más rica del planeta Tierra y vivimos como lo más pobre. Resulta que, fíjense lo poderoso que plantea acá Pablo en Éfeso. Habla de la abundancia de Dios sobre nosotros. Un tipo de abundancia que no compramos con dinero, que no compramos con diezmos, que no compramos con ofrendas, que no compramos con siembras de autos, ni de casas, ni de terrenos, sino que un tipo de abundancia que no puede ser suplida por lo material, pero es más valiosa que todo lo material del mundo pueda comprar. Miren, les voy a nombrar 3. Primero, la iluminación del entendimiento nos permite conocer con claridad la esperanza a la cual hemos sido llamados. Y uno lo puede tomar como una simple frase, pero cuando yo tengo entendimiento de la esperanza que está en mí, que yo ya fui llamado, o sea, no es la esperanza que voy a tener, es la esperanza a la que me llamaron. O sea, mi vida está marcada por una vida de esperanza, yo ya no tengo vacío. Porque esperanza significa espera feliz, espera con propósito. No estoy en un vacío esperando un golpe de suerte, sino que estoy parado frente a todo lo que tengo por delante, confiando, sabiendo de que es una realidad espiritual y que va a ser una realidad natural. Así que eso ya invalida algo que la gente paga. Hay personas acá, y yo les pido por favor que no dejen de hacerlo, que sigan recurriendo si necesitan psicólogos, si necesitan psiquiatras, si necesitan personas profesionales para tratar los problemas psíquicos, mentales, hágalo. Pero hay personas que están dispuestas a gastar todo el dinero que tienen en personas que le ayuden en la mente, simplemente por no permitir al Espíritu Santo que los vacíe y los haga de nuevo, porque es más fuerte todo lo que tienen adentro que lo que confían en el Señor. Todos pasamos momentos difíciles, pero a mí la Biblia me dice algo, y lo que me dice la Biblia yo lo quiero convertir en una oración. Señor, ilumina mi mente para entender con claridad que fui llamado a una esperanza. Que mi camino no está marcado por la muerte, mi camino está marcado por tu palabra. No, y hay personas que han perdido tanto la fe y la han domesticado tanto con la razón que te discuten y dicen: no, lo que pasa es que a vos no te pasa lo que me pasa a mí. Por supuesto. ¿Por qué me tendría que pasar? Si me pasa, ¿te entendería? Tal vez puedo empatizar un poquito porque me está pasando lo mismo. Pero vos y yo no tenemos que empatizar en el dolor. Vos y yo tenemos que tener una misma mente, un mismo espíritu y un mismo corazón, dicen las Escrituras. Una misma mente en Cristo Jesús. Porque si empatizamos en el dolor no termina. Hoy termina este dolor, mañana viene otro. Hoy enterramos un ser amado, mañana enterramos a otro. Hoy tenemos un problema financiero, mañana tenemos otro. O sea, el dolor nunca termina. Segundo, nos permite comprender la gloriosa y rica herencia que tenemos por ser parte de la familia de la fe. Miren qué poderoso que es esto, por favor, escuchen esto, qué poderoso, para que sepan cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados y cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. O sea, lo segundo que las Escrituras me muestran es que nos permite comprender la gloriosa y rica herencia que tenemos por ser parte de la familia de la fe. ¿Qué significa esto? Que no necesito ningún añadido, que todos los añadidos temporales los puedo disfrutar y entender en el propósito para qué sirven, pero eso no determina mi vida, eso no determina lo que Dios me llama a hacer. Tercero, nos permite acceder al poder sin límites de la resurrección, que no es otra cosa que la vida eterna operando en nosotros. Escuche esto, qué fuerte, por favor.
Sé que esto no sirve para pagar el alquiler de mañana, pero esto sirve para resolver tus asuntos en el alma. Escuche esto que es fuerte, por favor. Todo parte de un entendimiento que se ilumina. Pablo empieza por donde tiene que empezar. Pido que Dios les ilumine la mente. Cuando hay luz en la mente, cuando está la luz de Cristo en la mente, entonces no se sentirán solos, entonces no vivirán como mendigos, aunque naturalmente le pueda faltar cosas. Entonces tendrán en el interior el poder de la resurrección operando, que en la vida eterna ahora, más allá de que mañana disfrutaremos con Él, la vida eterna ahora. Estas tres realidades espirituales, que son aspectos de la naturaleza de Dios y su plan eterno, son parte de la verdad abundante que ya está operando en nuestra mente hoy. Pero las personas entran a internet para buscar un devocional, una palabra fresca para hoy. Buscan un versículo bíblico para ver si Dios le va a hablar en ese versículo bíblico. Está bien, pero vuelva a la oración y busque la fuente de vida. La fuente que hace que cuando yo lo veo a Él, me renueva internamente. Abrazalo un segundito al que tenés al lado con mucho amor, o al de atrás, y decirle: es importante que abras los ojos. Diga conmigo esto. ¿Lo puede decir más fuerte? Le prometo que no le voy a cobrar. No le voy a cobrar. Diga conmigo: es importante que abra los ojos. Me encanta. ¿Recuerda usted el milagro del hombre que ciego y el Señor le da la vista y dice la palabra que él recobra la vista, pero cuando la recobra ve a los hombres como árboles? Y el Señor le vuelve a orar. O sea, no falló el poder de la oración, ni falló que Dios no tenía la fuerza para hacer milagros. A mí me encanta. Esta es una interpretación que, si usted la investiga, tal vez puede encontrar que la interpretación está mal, pero a mí me gusta mucho es interpretarlo de esta manera. Jesús hace un milagro con ese hombre, y ese hombre recibe la vista, y no falla el milagro, pero recibe la vista, y cuando recibe la vista él ve personas como árboles. Y para mí tiene mucho sentido, porque las personas dan fruto. Un tipo de fruto dan, bueno o malo, dependiendo de dónde esté plantado y qué agua esté bebiendo la raíz. Pero el Señor vuelve a orar, y ahora ve a la gente bien, recobra la vista completamente. Y a mí me interesa mucho ver ese pasaje, porque ese pasaje me muestra que existen dos realidades, que es lo que vamos a ver ahora. Cuando yo comienzo a ver a Dios, yo empiezo a ver la realidad de otra manera. Primero la veo desde la perspectiva de Dios, y después la veo desde la perspectiva natural. Todo está mal en este mundo, pero Dios no lo ve así. Todo está mal en esta tierra, pero Dios no lo ve así. Entonces yo comienzo a abrir los ojos. El Salmo 119, versículo 18, en la nueva versión internacional, me encanta. Dice, mire, es una oración: ábreme los ojos para que contemple las maravillas, ¿de qué? De tus enseñanzas. ¡Ey! No, los perdí. Esto es el problema de los miércoles. Les agradezco que estén acá, pero como vienen cansados de todo el día. Abre mis ojos para que contemple no las maravillas de tus milagros, no la maravilla de tu poder, sino las maravillas de tus enseñanzas. Porque esto que usted está leyendo en la pantalla es parte de esta realidad que digo. Yo puedo tener las Escrituras y llegar a un punto en mi vida que me aburro de las Escrituras. Pero en la realidad divina, las Escrituras se contemplan. La Biblia se disfruta. ¿Por qué? Porque las Escrituras me permiten llegar a ¿qué? A abrir los ojos para poder contemplar a Cristo, y por medio de contemplar a Cristo en las Escrituras, arrancar los velos de ignorancia y que el Espíritu los pueda rasgar definitivamente, para que yo pueda comenzar a vivir, a disfrutar, a expresar lo que estoy viendo.
Leer las Escrituras me puede dar información de lo que Dios dice, pero contemplar las Escrituras en oración me dan la esencia y la vida presente del Hijo de Dios para disfrutarlo. Ya no como una información, sino como una persona viva, como una persona activa, como una persona abundante. Hermanos, debemos permanecer todo el tiempo mirándolo a Él. Hay muchas cosas que nos distraen. ¿Sabe? A usted y a mí un mensaje nos distrae de leer la Biblia. No hay problema. Pero la vida no te puede distraer de verlo a Él. Usted y yo nos podemos levantar una mañana y orar hasta las 12 del mediodía. Y nos podemos levantar otra mañana y no tener ganas ni siquiera de decir amén. Pero no hay problema, puede pasar. Somos, y lo vamos a ver ahora, vasos frágiles. Pero cuando empiezo a entender que cuando lo veo a Él ya no tengo más nada que ver, la vida no me puede distraer de verlo a Él. Es como, mirá, ando con este dolorcito de pierna, pero no voy a dejar de caminar. Es como, mirá, no me salió los ñoquis caseros que quería hacer, pero los voy a volver a hacer. Es como que hay una definición y una decisión en mi interior de permanecer todo el tiempo mirándolo a Él. Todo el tiempo, por favor, ahórrenos el trabajo. Porque cuando nosotros permanecemos mirándolo a Él, en las Escrituras, Salmo 118, lo acabamos de leer. Abre mis ojos, abre los ojos para que contemple las maravillas, lo que hay detrás de las enseñanzas, lo que hay detrás de las palabras. Una persona, lo dije el sábado, una persona se convierte en lo que contempla. Por eso tenemos que mirarlo a Él todo el tiempo. Una persona se convierte en lo que admira. Por eso tenemos que permanecer mirándolo a Él todo el tiempo. De tanto estar preocupados por tener dinero, nos hemos convertido en eso. Y hemos seguido el camino que el Señor dinero, como lo trata la Biblia, el Señor, así lo trata como Señor, nos diga qué podemos hacer y qué podemos no. Me encantaría ir a la reunión, pero no tengo para llegar a la reunión. Y nadie me ayuda para llegar a la reunión. Le voy a hacer un desafío para el sábado. No hay problema, si usted necesita, háganos saber. Algún hermano lo va a buscar o le pagamos un remis, no hay problema. Pero déjeme, aparte de eso, ponerle un desafío. ¿Y qué pasará si, sabiendo que no tenés, a partir de hoy hasta el sábado, solo lo contemplás a Él? Y tu oración es esta: Señor, yo quiero estar el sábado con todos mis hermanos. Yo quiero estar ahí. Yo quiero aprender. Lo que pasa es que lo que se hizo común en nosotros se banaliza y nos da lo mismo perderlo o no perderlo. Pero cuando lo estoy contemplando a Él, yo puedo sentir la excitación interna de lo que significa compartir y predicar la palabra. Compartir y estar con los hermanos. Cuando lo banalizo, cuando lo hago normal, es porque yo ya lo dejé de mirar a Él. Cuando para mí es lo mismo ministrar acá arriba, es porque yo ya lo dejé de mirar a Él. No es lo mismo. Es la misma canción que puedo cantar. Pero el punto no es la misma canción que canto, ni el mismo versículo que leo, sino desde dónde. Yo puedo cantar la misma canción habiendo contemplado a Dios antes y cuando abro mi boca y la canto, toda la gente cae rendida ante Dios. Usted puede estar acá sentado mandándole un WhatsApp a un amigo, disfrutando un ratito. Total, ya está pasando la prédica. Y en el currículum del día, usted estuvo en la reunión. Pero cuando usted sale de la banalización y de lo ordinario de eso para decir, ¿qué significa que una vez más pueda estar aquí? ¿Qué significa que una vez más Dios me pueda llamar para poder aprender de Él? Entonces Dios comienza a darle sentido a lo que significa estar en una reunión. ¿Dónde caímos, hermano? Mírelo.
El Señor dinero nos ha dicho a nosotros, perdónenme, me voy a meter acá porque como no voy a ministrar esto ahora, si usted no cree que el Señor dinero nos ha puesto a nosotros la fecha para poder ser generosos. No hay ningún problema. El día que nosotros queremos ser generosos, después le reclamamos a Dios que fuimos generosos. Pero Dios dice, lo que yo estoy midiendo es tu corazón. Lo que yo estoy midiendo es un corazón que sabe desprenderse porque lo mira a Él. Yo le puedo asegurar que no me arrepiento de nada, de todo lo que di en la vida. Hay momentos que pensé que era excesivo. Hay momentos que pensé que era emocional. Hay momentos que pensé, y tal vez lo hice así. Y tal vez lo hice emocional, pero no me arrepiento. Porque lo que quiero lograr es que nada atrape mi corazón, solo Él. Solo Él. Solo Él. ¿Usted quiere la cura de su enfermedad? Que Él atrape su corazón. ¿Usted quiere la cura de los pensamientos maliciosos que todo el tiempo te ponen en contra de gente? Que Él atrape tu mente. ¿Usted piensa que es la oración de un pastor que lo va a liberar? Es contemplarlo a Él. Yo voy a orar por usted, por supuesto que sí. Si usted necesita oración, pídamela y lo voy a hacer. Pero si sentado en este asiento donde estás ahora, empezás con tu espíritu a decirle, ilumina mi mente, basta, sacame de estos caminos, de estas encrucijadas que entró en mi mente, que todo lo que ves son caminos sin salida. Es que son todos caminos sin salida porque al final del camino no está Él. No lo aprendimos todavía en Pedro caminando por el agua. Él caminó. Lo que pasa es que también banalizamos tanto el ejemplo que ya lo conocemos de memoria, y cuando damos el ejemplo rápidamente, sí, caminó por el agua y se empezó a hundir porque empezó a mirar la tormenta. Pero eso no es otra cosa que nuestra vida. Fuimos llamados a salir de la zona de confort. Fuimos llamados a caminar por encima. La Biblia dice que Pedro caminó sobre el agua. Voy a decir algo, pero lo dejo a su criterio, y esto está leyendo la transmisión, por ahí alguno lo escucha y va a decir que soy un hereje. La palabra sobre, en algunas interpretaciones bíblicas, da a entender que Pedro nunca la pisó. Es la misma palabra que usa que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba arriba. ¿Y cuándo baja? ¿O cuándo la toca? Cuando Él empieza a ver todo a su alrededor. Eso es lo que pasa con nosotros. No es el punto de caminar por el agua, es el punto de caminar desde los lugares celestiales. Como dice Efesios capítulo 2. Pero cuando nosotros miramos nuestro entorno, bajamos. Y creemos que no podemos. Es que nosotros no podemos. Pedro tampoco podía caminar sobre el agua. Pero su orden, su voz, permaneciendo mirándolo a Él, podemos hacerlo. Así que lo que para nosotros es difícil, no lo es. No lo es. Y bendito sea el Señor por aquellos que tienen el corazón abierto para hacer una solución para otros. Mira, esto no es mucho, pero ¿te soluciona esto? Sí, adelante. Estás comenzando a desafiar cosas. Estás comenzando a desafiar tu propio corazón. Estás comenzando a verlo a Él, porque cuando alguien lo ve a Él, se desprende, no de cosas materiales solamente, sino que se desprende de todo lo que carga su corazón, que no es la cruz. Se desprende de enojos, se desprende de iras, se desprende de molestias, de ofensas, de ser el ombligo del mundo. Se desprende porque lo está mirando a Él. Levante su mano conmigo, por favor, cámbiame la cara de miércoles, ponga cara de sábado, por favor. Y reciba esta palabra conmigo. Los días que tenemos por delante, diga conmigo, los días que tenemos por delante, lo vamos a ver más claro. Dígalo fuerte, por favor, lo vamos a ver más claro. Va a ser más nítido y vamos a disfrutar mucho más. ¿Lo cree o no lo cree? Hay un detalle
que quisiera mostrarles para entrar en el final. Nosotros, a medida que lo vamos mirando a Él, nos vamos convirtiendo en eso que estamos mirando. No tan solo en nosotros se ven nuestras carencias. Usted las conoce. Usted debe conocer muchos defectos míos. Yo conozco los suyos. Pero a medida de que nosotros lo vamos viendo a Él, escuchen por favor, a medida de que nosotros lo vamos viendo a Él, ¿sabe qué pasa? La gente empieza a escarbar para querer encontrar los defectos. Hay personas que pareciera que como no aprovechan el tiempo para verlo a Él, quieren seguir encontrando la debilidad del que conocen para sentirse un poco mejor, que al final no está tan cambiado como dicen. Pero eso es propio de una mente que no se entrega, y al no entregarse lo que busca es que el otro sea igual. Pero a medida que yo todos los días, de forma íntima, lo voy contemplando a Él, la gente va a ver en mí lo que yo era, lo que yo fui, lo que a veces me brota. Pero va a pasar que cada vez van a tener menos... se me fue la palabra. Van a tener menos evidencias de eso. Entonces van a empezar a buscarme. Bueno, y ahí aparece la frase: pero si vos eras así. Era. No me busques ahí, no estoy más ahí. Bueno, pero si vos... Sí, pero yo no soy más. Bueno, pero mirá, ¿viste el chiste que hiciste? Vos siempre hacías chistes. Sí, yo hice un chiste, pero antes vivía haciendo chistes. La gente va a buscar, ¿qué? Familiarizarse o encontrarse con cosas que fueron siendo vencidas. Por eso, si usted le va a dedicar el tiempo a algo, dedique el tiempo a conocer a Dios. Porque si usted y yo dedicamos el tiempo a conocer a Dios, va a aparecer la versión que Dios vio por la cual nos llamó. Esa es mi oración permanentemente. O sea, yo he aprendido a orar sin descalificarme. ¿Por qué? Porque yo digo: Señor, o sea, no puede ser que vos me llames a mí. O sea, no califico para esto. Entonces un día aprendí a orar de esta manera: Señor, yo no califico para esto, pero yo quiero lograr ser lo que tú viste en mí, o lo que tú viste en la eternidad de mí, para que yo sea. Así quiero vivir. O sea, yo hoy no lo veo, hoy no lo entiendo, hoy no lo sé, hoy no me siento capaz de eso, pero yo sé que tú viste algo que yo quiero descubrir. Es como descubrirme a mí mismo. O sea, en este nuevo nacimiento y al permanecer mirándolo a Él, yo quiero terminar mis años dando a conocer aquello por lo cual fui ganado. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo conocía su soberbia. El apóstol Pablo conocía sus debilidades. El apóstol Pablo hasta en un momento se trató de abortivo. El apóstol Pablo en un momento se trató como alguien que no calificaba para ser ni siquiera llamado apóstol. Pero el apóstol Pablo lo descubrió y él dijo: yo quiero alcanzar a aquel por el cual yo fui alcanzado. O sea, el apóstol Pablo dijo: lo vi. Un día lo encontré en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, respirando amenazas. Yo iba a encarcelar a los creyentes. Me encontré con él, pero no lo vi. Lo escuché. Solo vi una luz, pero no lo vi. Y escuché y me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y después de eso quedó ciego, pero cuando las escamas salieron de sus ojos, por la oración de un discípulo llamado Ananías, que la Biblia no cuenta más nada de él, pero cuando tuvo que estar en donde tuvo que estar respondiendo a Dios, Dios le pudo hablar. Y él ora por Pablo y las escamas de sus ojos caen y él recobra la vista, pero lo que comienza a ver es profético. Entonces él escribe, si no me equivoco, en el libro de Corintios y dice: yo conocí a un hombre, ese hombre era él. Yo conocí a un hombre que no sé si fue en el espíritu o en el cuerpo, pero fue llevado al tercer cielo. Y a ese hombre se le hablaron palabras que ese hombre no las puede hablar. O sea, ese hombre en el camino se encontró con aquel
que es el dueño y el señor de la iglesia, y le dijo: no me persigas, me estás persiguiendo. Y ahora este hombre que queda ciego, las escamas se le caen y lo puede ver a él, y dedicó su vida para servirlo, para honrarlo. Hermano, hay un momento determinado que usted y yo tenemos que orar de la misma manera. Yo me miro y me descalifico, pero te miro a ti y me veo calificado por la sangre de Jesús derramada en esa cruz. Eso es lo que necesitan tus hijos. Eso es lo que necesita tu esposa. Esposas, esto es lo que necesitan tu esposo. No una persona que se califica en la justicia propia, sino una persona que se califica porque lo ve a él y dice: yo no soy. O sea, yo lo veo a él y sé que esto no soy. Pero la manera que tengo de resolver esto es que él me ilumine el entendimiento, porque yo ya no estoy contento conmigo. Pero en la gracia de Dios lo que voy a hacer es descubrir a aquel que me llamó, porque por algo me llamó. Wow. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7, palabra que usted y yo conocemos de memoria. Miren esta palabra, qué poderosa. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro, y termino aquí, en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. El apóstol Pablo lo ve. El apóstol Pablo ve esto que les estoy diciendo. Una persona termina demostrando lo que es. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué están viendo? Yo hablaba estos días atrás en Quilmes cuando fui a ministrar y le decía a los hermanos: el problema que hemos tenido es que las personas que te han abrazado no han abrazado al verdadero. Han abrazado al que se maquilla para la ocasión. El problema que ha tenido la gente con nosotros es que cuando nos abrazó en la puerta de la congregación, no abrazó a la verdadera persona, abrazó a alguien que está sometido a la pornografía, pero como no lo confiesa porque cree que puede manejar todo por sí solo, yo abracé a alguien que amo, pero que no es verdaderamente el que estoy viendo. Y todos tenemos una parte débil. ¿Por qué? Porque somos un vaso frágil de barro. Pero la palabra lo muestra claramente. Dios siempre buscó dejar visible a su Hijo por medio de la iglesia, por medio de vasos de barro. Los hijos de Dios deben ser el reflejo de Cristo, porque solo a Cristo nosotros debemos contemplar. Entonces yo quiero darte un beso, pero quiero besar a alguien de verdad. Y quiero que usted escuche a un pastor y que, más allá de que conozca todas las debilidades del vaso llamado pastor, quiero que usted realmente escuche a alguien verdadero. Esa no es una responsabilidad que tengo como pastor, esa es una responsabilidad que tengo como hijo de Dios. Yo abrazo con amor a un hermano y lo saludo, y el hermano está solo sumergido en la murmuración. Solo abrazo a un hermano y lo saludo y le digo: te amo en el Señor, Dios te bendiga en esta semana que tenés por delante. Y esa persona es profundamente egoísta, esa persona solo piensa en sí, esa persona solamente está preocupado y no es generoso con la iglesia y no cuida la iglesia porque solo se cuida a sí mismo, porque bajo el pretexto de que no puede, no llega o no le alcanza, no es capaz de cuidar. Pero Dios siempre nos abraza con el mismo amor. Él no cambia porque uno da de la naturaleza que tiene. Dice la palabra que Él conoce a los suyos. Qué hermoso. Los hijos de Dios deben ser el reflejo de Cristo. Usted y yo tenemos que... Yo no me considero bajo ningún punto de vista un ejemplo de esto. Yo necesito aprender y seguir aprendiendo a ser un reflejo de Cristo en mi familia. A ser un reflejo de Cristo primero con mi esposa, porque mi esposa es la que me ve todo el tiempo. Tengo que aprender a ser un reflejo de Cristo con mis hijas. Y todavía, ¿me escucha? Todavía hay materias que me las llevé previa. No me puedo ir a Bariloche todavía, o me fui a Bariloche pero no me puedo recibir todavía, porque tengo algunas materias previas, pero nos esforzamos, porque los hijos de Dios, ¿me escucha? Los hijos de Dios solo tienen que reflejar una cosa. O sea, cuando te ven a vos, cuando te ven hablar, cuando hablas con tus hermanos, cuando hablas en el tiempo de comunión, cuando estás, yo no estoy diciendo que estén diciendo no, pero cuando hablan con vos tienen que verlo a Él. Tienen que encontrar consuelo, pero no. Hoy hay conversaciones que son... Mire, yo escucho a gente
en el chino hablando más educadamente que algunos creyentes. Tienen gente muriéndose en la plaza de enfrente, pero se juntan en la vereda de la iglesia para hacer negocios personales. Y tenés gente que se muere enfrente. Los hijos de Dios solo nacimos para que dentro de nuestras debilidades, porque somos un vaso frágil, reflejemos al único que tenemos que reflejar. Por eso es tan importante el tiempo de comunión, porque usted no sabe el impacto que produce en la gente cuando pasa caminando y usted lo ve charlando. Por eso es importante los niños ahí abajo, porque usted dice, bueno, ahí están los chiquitos comiendo. ¿Comiste? Porque no hay nada para comer en casa. Esas son las conversaciones nuestras. Más vale que coma, porque en casa hay té con galletita. Esas son las conversaciones. No es que aprendiste, no es que viste del Señor, no es no. Es, ¿comiste? ¿No comiste? ¿Hiciste? ¿Cómo te portaste? En condición humana, Jesús revela el diseño original para cada creyente. Y acá quiero darles una palabra que a mí me voló la cabeza. Si usted me da unos minutos más, me voló la cabeza porque está casi cruzando la línea de la herejía. Pero piénselo conmigo antes de tratarme de hereje. Jesús, hasta el momento de pronunciar las palabras de Juan, capítulo 14, versículo 9, que ahora las vamos a leer, nadie podía hacerlo. Pero después de la cruz, el Señor me voló la mente. Dice, el que me ha visto a mí, eso lo dijo Jesús antes de la cruz. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el Señor, en mi tiempo con Él, me dijo, ¿y esto por qué no es en vos? Se lo atribuís a mi hijo en condición de humana. Él, en condición humana, como vos, me reflejó a mí. ¿Vos no sos hijo mío? El que te ve a vos, me tiene que ver a mí. Aunque la rueda de tu moto haga así, aunque el patio de tu casa, la calle de tu casa se inunde, la gente no ve el reflejo del Padre en tu moto, en tu auto, en tu casa, en tu ropa. Lo ve en tu corazón. Así que si estás tras tus cosas personales, ahí tenés la respuesta de tu estancamiento. No le eches la culpa a nadie, aunque hay gente que colabora para eso, porque así es Satanás. Pero Jesús en Juan 14:9 dice algo que nos genera a nosotros una inmensa responsabilidad. Y yo no sé si todos lo quieren tomar a esto, porque dicen, yo no tengo un peso partido del medio, no sé cuáles son tus problemas, no doy más de la artritis, no sé cuál es tu problema, pero como dijo el apóstol Juan Balistreri, el único problema que nosotros tenemos no son todos los problemas que tenemos, sino que el que te ve a vos, ve a Cristo. ¿Qué ve la gente cuando te ve? No, bueno, no sé qué ve la gente. Hay gente que tiene el chip, tiene Claro, Movistar, no sé qué tiene, pero tiene el chip. No, sí, pero lo que pasa es que y no me expliques, o sea, esto es personal. No hace falta que me expliques. Escuchen, por favor, y terminamos. Pablo toma la esencia de este pasaje de Jesús, justamente de Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y lo muestra en nosotros cómo somos la conformación de dos componentes, de dos naturalezas, el tesoro y el vaso. De estas dos naturalezas está formado el ser humano, y es lo que el ser humano visibiliza. Primero la gente lo que ve, ¿qué es? El vaso. ¿Qué va a ver? Tocar al que tenés al lado y decirle, al menos maquillalo o hace algo con ese vaso. Sí, porque lo primero que la gente ve es el vaso. Lo primero que la gente ve es la parte humana. Lo primero que la gente ve es lo visible. Pero escuchen, por favor. Eso es lo que se ve, porque estos dos componentes, estas dos naturalezas, visibilizan algo, el tesoro o el vaso.
Pero miren, antes de venir a Cristo, escuche, ¿cuántos de los que están acá tienen más de 3 años de creyente? Levánteme la mano. Porque los estoy agarrando casi a todos, por eso. Levanten la mano. Bueno, escuche esto. Antes de llegar a Cristo, la gente veía mi carácter. Ese es el vaso. Después de llegar a Cristo y después del proceso de Cristo en mí, la gente tiene que ver su carácter. Así que tu carácter y mi carácter podrido, tu carácter y mi carácter egoísta, tu carácter y mi carácter murmurador, tu carácter, ese carácter que tenés, abrazar al que tenés al lado y decirle, lo huelo. Ese carácter podrido lo huelo. Esa cosita así, ok. Antes de llegar a Cristo, la gente veía mi carácter, pero después de que llegué a Cristo, la gente necesita ver su carácter. Necesita ver su naturaleza tomando el lugar. ¿Sabe cómo se llama eso? Para entrar en el final. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Transformación. No hay peor cosa que un creyente no transformado. Porque la gente no sabe qué pensar, porque tiene una mezcla entre su vida y la vida de Dios. Y no hay una. ¿Vieron que a veces vos decís, yo lo prefiero a este? O sea, yo creo que Jesús nunca tuvo problema con Judas porque sabía cuál era su final. No lo sabían los discípulos. Y menos mal que no lo sabían los discípulos, porque teniendo un compañero como Pedro, teniendo un compañero como Juan, que era amorosísimo, como Santiago, que era amorosísimo, pero cuando no le escucharon su predicación le pidió al Señor que caiga fuego para quemarlos a todos. Miren qué amor. Si ellos se hubieran enterado en el equipito de los 12, si hubieran enterado que Judas lo iba a traicionar, no llegaban ni a la última cena, se lo morfaban vivo, lo clavaban 4 cuchillos en la espalda. Entonces el Señor lo guardó en silencio para que no haya escándalo. Pero la persona más importante que iba a ser traicionada, que era Jesús, supo convivir con él. Esto no es para que ustedes, ¿viste? No. Es increíble, ¿no? Porque entro a la iglesia y se dice un Judas, no, pará, no. O para tu esposo, ¿viste? Aunque vos te vayas con otra, con otro, pará, no. No. Esto se llama transformación. Una persona transformada no deja de visibilizar que es un vaso frágil, pero tiene evidencias del gobierno del tesoro. Y si vos, mirá, se le escapó la cadena. Pero son más las veces que veo a Cristo gobernándolo a él que su vaso. Póngase pie un momento, por favor. Póngase de pie, por favor. ¿Tengo su atención un minuto? ¿Sí? ¿Tengo su atención? ¿Me la regala un minuto, por favor? Las personas no necesitan ver un vaso perfecto. Se lo voy a decir otra vez. Esto que le estoy diciendo es la razón por la cual la mayoría de las personas viven afligidas. No necesitamos ver un vaso perfecto. Si se ven fragilidades en tu vaso, es normal, porque Pablo utiliza la imagen de un vaso de barro cocido en fuego para que contenga un líquido. En este caso, en realidad, ¿sabe qué? Este vaso de barro que Pablo habla eran los cestos de basura. Pero bueno, un vaso de barro es una vasija que se rompe frágilmente, así que no sáquese la carga de tener que demostrar que usted hace todo bien. Y asuma la responsabilidad, asumamos la responsabilidad de no estar preocupados de que todo el mundo vea que hago todo bien, sino asumamos la responsabilidad de que cada vez se vea más el tesoro, porque la gente lo que quiere ver es el tesoro que te gobierna, no la perfección que hay. ¿No vieron que esas son las discusiones? Estas son más las discusiones matrimoniales, ¿no? El perfecto. ¿No es cierto, Luis? ¿Cuántas veces te lo dice Silvi? Todo, ay, él hace todo perfecto.
¿No es cierto, Fer? Sí, así como diciendo. Él siempre tiene la razón. La otra vez me mandaba mi esposa algo, se ve que Dios está tocando su corazón, porque me mandaba el video de un matrimonio, se ve que de muchos años, españoles, que yo digo, la verdad que Dios la está tocando, ¿no? Porque dice, ¿qué es lo más, cuál era, más aventurero no es la palabra, más, así como, cuando alguien hace desafío, el desafío, osado, ¿qué hiciste en tu vida? Llevarle la contra a mi esposa. Ese es un consejo matrimonial que te resuelve toda una vida entera, ¿no? Claro, ¿sabe? Quiero que piense esto conmigo. Nosotros, ¿por qué nos peleamos en la iglesia? Porque son vasos contra vasos. ¿Por qué la gente dice, yo no voy más a esa iglesia? Porque se encontró ¿con quién? Con un vaso, no se encontró con un tesoro que gobierna ese vaso frágil. Muchos han sufrido la iglesia porque los que hemos estado liderando nos ocupamos en mostrarnos perfectos. El pastor de tener una vida de oración, porque nunca te va a decir el pastor, porque queda mal que diga el pastor, hermano, no sabe lo que me costó orar hoy. Lo que pasa es que el pastor no puede decir, no sabe lo que me costó orar hoy, porque eso puede alimentar la morbosidad de los que no oran. Entonces uno lo tiene que decir a las personas que son espirituales, o en tal caso, si el pastor es pastoreado, a su autoridad espiritual, decir, ¿sabe qué me está costando orar? Porque si uno dice acá, hermano, ¿no sabe lo que me costó orar? Y dice, con razón, si le cuesta al pastor. Y rápidamente nosotros, con tal de zafar de orar, nos ponemos compañeros del fracaso del pastor. Pero lo que nosotros tratamos o intentamos de hacer, no quiero ser autorreferencial, pero lo que intentamos de hacer toda la vida con Ceci fue, somos personas normales. Por eso por ahí usted pasa por la puerta de casa, nos ve sentado chusmeando. No lo haga. Y algunos pasan y sí que van a tomar un helado y dicen, lo vi al pastor sentado en la puerta. Yo estaba sacándole el cuero a todo el mundo que pasaba. Y justo pasó usted también. Claro, no estaba haciendo eso. Pero como que se sorprenden, ¿no? Hermano, es que estamos compartiendo esta vida juntos. Somos vasos. Lo vi al pastor comiendo en una parrilla un asado. Me gusta la carne. Si puedo, me la como. Y entonces uno empieza a entender que no vamos a justificar la debilidad del vaso para decir, bueno, somos frágiles. No, tenemos un tesoro, tenemos su vida, tenemos su espíritu. Vamos, adora al Señor un momento. Tenemos su naturaleza en nuestro interior. Entonces Dios dice, yo no quiero que te muestres perfecto, solo quiero que me muestres a mí. Y entonces cuando usted lo ve a Él, escuche esto y recíbalo por favor, con su manito levantada, si se cansa, levante la otra. Yo no quiero que te muestres perfecto, quiero que me muestres a mí. Pero ¿cuándo podés mostrarme a mí? Cuando todos los días de tu vida te dedicas a verme, a contemplarme. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Reciba esto por favor para entrar en el final. Dios no nos llamó a compartir todo lo que el vaso es, las opiniones del vaso, los pensamientos del vaso, todo lo. No, Dios no nos llamó a que todo el mundo sepa lo que a mí me interesa, sino todo lo que el tesoro representa. Hay esperanza para la gente que te rodea, hay esperanza para las personas. Yo quiero que recuperes el gobierno. No es lo que yo quiero, Dios quiere que recuperes el gobierno de este tesoro. Personas que a pesar de su fragilidad, de su cansancio, de sus molestias, se levantan una madrugada y dicen, ¿por qué me despertó Dios? Dios me despertó para orar por alguien. Y si no tengo una dirección clara, oro por la iglesia, oro por la gente, oro por los hermanos. Aunque le parezca una tontera, en alguno de los viajes que hice por gracia, cuando acá era de noche y donde yo estaba era de día, te voy a decir algo que me da mucha vergüenza. Yo ahí pude ver en persona esto, ¿no? ¡Wow! A esta hora, siempre pienso lo mismo. Ceci, las chicas deben estar durmiendo. Y yo estoy
almorzando. Y entonces un día, en esta tontera, porque yo también no tengo una mente tan lúcida, ¿no? Pero Dios me habla con estas cosas tan simples. Yo me recuerdo que un día, estando, si no me equivoco, en Nueva Zelanda, digo, wow, a esta hora están durmiendo y yo estoy acá. O sea, casi saliendo a correr, disfrutando del día. Y Dios me mostró esto. ¿Ves? Cuando te levanto para que ores, hay mucha gente despierta que necesita tu oración. Pero cuando mi mente, como dice la palabra, me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea, no, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, esos niveles hablan de mi mente que se expande. En Jerusalén estamos todos durmiendo, son las 3 de la mañana, ¿qué va a estar haciendo? A menos que esté en un boliche, estamos todos durmiendo, estamos todos descansando. Pero en Samaria algunos empiezan a estar despiertos, en Judea todo el mundo está despierto. Y en lo último de la tierra no sabemos quién puede necesitar nuestra oración. Ustedes nunca se olviden que la oración de un hijo de Dios que está enfocado, donde el tesoro gobierna el vaso, la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración de toda esta gente que está acá, si se consagra a Dios, puede transformar la ciudad. Pero ¿qué me sirve que la ciudad sea transformada si no puedo lograr que mi familia cambie? No seamos tontos. ¿Sabe una cosa? Tal vez nadie en tu familia llegue por usted, pero tal vez llegue por alguien que usted le predicó. ¿Lo pensó alguna vez? Eso es lo último de la tierra. La gente que no está en tu órbita, pero que un día fuiste, le diste un volante, lo llamaste por teléfono, te lo encontraste en la estación de servicio, lo que fuera, y le hablaste del Señor. Y de golpe le hablaste del Señor y esa persona empezó a tener su fe. Y mañana te encuentras en la laguna y estás con tus hijos que están todos en rebeldía y ese no tiene problema de nada. No tiene los problemas que nosotros tenemos. Y ese agarra y le dice a tus hijos que están sentados con vos tomando mate en la laguna: tu papá me predicó de Dios y me cambió la vida. Ustedes tienen que... ¿Van a la iglesia ustedes? Y tus hijos se van a quedar como diciendo: wow. Salgamos del metro cuadrado que estamos viviendo. Dios no nos llamó a compartir todas nuestras debilidades, aunque está bien que lo hagamos. Dios nos llamó a que empecemos a compartir todo lo que Dios te está hablando. ¿Qué te está hablando Dios? Dios no está mudo en tu corazón. Cuando se comparte todo lo que el vaso es, y termino, aquí sí que termino. Cuando se comparte todo lo que el vaso es, nos sumergimos en un círculo vicioso de cuestiones humanas que nos esclavizan y solo empoderan al vaso. Y entonces empiezan las recriminaciones. Todo lo que nace del vaso de barro genera discordia. Escuchen, genera preferencia, genera divisiones, generan pensamientos de malicia, generan pensamientos de egoísmo. Todo lo pasa por la matiz del vaso. Está hablando de esto porque quiere aquello. Está diciendo aquello porque le conté el mes pasado. Yo ni me acuerdo lo que me contó el mes pasado. Pero cuando el vaso está empoderado, hay divisiones, empiezan a hablar uno de otro, empiezan a haber discordia entre los hermanos. Pero el llamado es uno: volvámoslo a ver a Él. ¿Usted no tiene ganas de tener una vida tranquila? Dígame la verdad. Bueno, yo sí. ¿Pero tranquila en dónde? Acá, en mi alma. ¿Recuerda lo que dije la reunión pasada? Se puede reposar y moverse. Puedo descansar y estar en pleno movimiento. Puedo subirme a un avión, bajar, puedo ir, puedo venir. No todos los días dormiré en mi cama, pero mi alma está descansando en el Señor. Puede dolerme la espalda, las piernas, puede dolerme las manos, la edad, puedo tener que ir a hacerme exámenes, puedo ver doble, como me pasa a mí, que me diagnosticaron diplopía vertical. Te veo de 1,90. Para algo sirve. O sea, me diagnosticaron diplopía vertical. Me dijeron que tenía que ir al neurólogo. Pues no solamente el tema del oftalmólogo, porque puedo tener un problema en la cabeza. Hermano, yo no tengo ningún problema. Yo lo tengo a Cristo. Ustedes sí me entienden. O sea, entonces yo necesito descansar en el Señor. Entonces me tengo que mover, pero al mismo tiempo tengo que descansar. Tengo que hacer su voluntad, pero al mismo tiempo, si Dios dice te levantás y vas, me levanto y voy. No hay dinero, el dinero va a aparecer. Sobra el dinero es para esto. Señores, vienen días que contemplarlo a Él. Vamos, levanta tu mano y adora al Señor un momento. Por favor, y suelta palabras.
Suelta palabras de amor, suelta palabras de decirle, Señor, ilumina mi mente. Por favor, no te quedes ahí estático, sino que pídele, ilumina mi entendimiento, ilumina mi mente, porque si ilumina mi mente, puedo volver a contemplarte, puedo volver a verte, puedo volver a disfrutarte. Ilumina mi entendimiento, Señor.